Bienvenidos al Congreso Internacional de Comunicación y Redes en la Sociedad de la Información. Mi nombre es Laura Guerrero Puerta, soy profesora sustituta interina en la Universidad Pablo Olavide y colaboro con la Universidad Internacional de La Rioja y con la Universidad Isabel I. Les voy a presentar a continuación mi comunicación titulada Sharing Teen Influencers, una revisión narrativa de la literatura. Esta comunicación nace a través de la observación de un nuevo modelo de comunicación que se viene llevando a cabo a través de las redes sociales, en el que destaca la figura del influencer como una nueva profesión que está caracterizada por personas que dentro de esas redes sociales, algunas veces incluso dentro de varias redes sociales, tienen un alto alcance y un público amplio. Como se puede ver en el texto completo, pues existen diferentes tipos de influencers que van pues desde influencers que se centran más bien en todo lo relacionado con videojuegos, gaming, etcétera, etcétera, influencer de viaje, pero sobre todo influencer de moda incluso, pero sobre todo el perfil que nos interesa y el perfil que vamos a analizar es el influencer familiar, es decir, aquel influencer que comparte su vida a través de blogs o a través de historias y que con ello conlleva compartir a su vez la vida de aquellas personas que le rodean, en concreto la de sus hijos, muchas veces menores de edad. Entonces, esto se relaciona con un tema que ya viene debatiéndose desde hace décadas, que es el fenómeno del sharing, y hasta qué punto es ético o no compartir contenido de los hijos, y hasta qué punto se puede considerar que se tiene una autorización por parte de esos menores para que ese contenido sea compartido. Entonces encontramos que hay leyes que varían de país en país, pero que en general la situación aún pues no está regulada o está muy poco regulada. Entonces es importante analizar esta situación como una situación singular que debe ser analizada en relación a los derechos de la infancia y por lo tanto nos planteamos aquí realizar una revisión de la literatura científica para conocer mejor el impacto que tiene este acto que llevan a cabo los padres influencers de compartir a través de su contenido la vida y el día a día de sus hijos. Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación era comprender cómo el uso de la imagen de los niños de esta familia que comparten su día a día en Internet, cómo se produce ese uso y cómo esto afecta a sus derechos. De esta manera se ha llevado a cabo una revisión de la literatura narrativa. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos en una fase inicial de la investigación en el que queremos comprender pues qué se está produciendo en la literatura, qué nos dice esa literatura y aún pues no tenemos herramientas suficientes como para llevar a cabo una revisión sistemática que procederemos a hacer a continuación o un metaanálisis. La hipótesis principal es que la sobreexplotación que llevan a cabo en muchas ocasiones los hijos o a la que se ven expuestos los hijos de las familias de influencers en Internet representa una amenaza para sus derechos. La muestra pues la veremos a continuación en resultados, pero se ha seleccionado una serie de documentos relacionados con el tema de estudio entre el 2010 y el 2023. Para ello se han utilizado buscadores científicos como Dialnet, Google Académico, Cielo, Scopus, entre otras. En todo momento se va a usar un enfoque narrativo para la recolección y el análisis de la información. Como vemos aquí en esta tabla, pues se pueden observar los diferentes estudios que han sido incluidos, recordando que esta investigación tenía un carácter narrativo y que no era sistemática. Por lo tanto, queda aún mucho trabajo de recolección de literatura para fases posteriores de la investigación. Las principales líneas de trabajo que han sido encontradas en esta literatura son las que se muestran a continuación. Vemos, por ejemplo, como la primera línea nos habla sobre el uso de los menores como reclamo publicitario. Cervilla Fernández, Jiménez Iglesias, Cervilla y Marfil nos explican que en muchas ocasiones es muy complicado dilucidar si de verdad estos influencers están utilizando o no a estos menores como parte de un reclamo publicitario. ¿Por qué?
Pues porque a pesar de que la normativa indica que cada post o publicación que sea un anuncio publicitario debe estar correctamente marcado, hay muchas veces que ese etiquetado no se realiza de manera correcta. Por lo tanto, aunque se cree que alrededor de un 25% que las acciones que realizan estas familias llevan a su vez a una exposición de los menores como reclamo publicitario, esta cifra podría ser incluso mayor. Además, nos explica Jiménez Iglesias que tras explorar más de 1000 posts de Instamamis, las publicaciones que contienen la imagen de los menores son premiadas con aproximadamente un 41% más de likes que aquellas en las que no aparecen, para que podamos hacernos una idea del alcance del poder que tienen estos menores como reclamo dentro de estos perfiles de influencer. Además de eso, una de las cosas que se señala de manera prioritaria es que al compartir la imagen en redes y específicamente en determinadas plataformas, se llevan a cabo retoques estéticos a través de filtros sobre la imagen de los menores, con el impacto que esto podría tener a largo plazo sobre estos niños. De la misma manera, se ha observado Hilera y Benito y Fernández, por ejemplo, Gómez et al, Blanco y Gutiérrez, nos marcan una tendencia que existe dentro de esta familia en la que parece que algunos de estos menores consiguen alcanzar tanta influencia que se convierten en mini influencer o en kids influencer, siendo ellos mismos protagonistas de su propio canal. Esto nos lleva a plantearnos, como nos marca la literatura, la situación legal de estos menores. Y la literatura nos marca, Fernández 2022 nos marca, que hay una problemática clara, ya que a pesar de que esta situación supone un menoscabo de sus derechos fundamentales, de los derechos de estos menores que pueden estar viéndose alterados, hay aún un vacío legal en torno al uso de los menores por parte de sus progenitores influencers. Además de esto, la situación se acentúa cuando pensamos que al no estar regulado, a la vez económicamente tampoco se regula. Luego puede ser que estos menores estén siendo utilizados como reclamo y sin embargo no se considere su participación de manera económica, lo que podría conllevar una posible explotación económica a largo y a corto plazo de estos niños, de estos menores. Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que estos menores van a ser los propios usuarios de sus derechos de imagen. Y es especialmente llamativo, teniendo esto en cuenta, quiénes son los usuarios de esos derechos, que se está observando, y lo marca así la literatura, que ante casos de divorcios en esta familia, uno de los aspectos que está siendo más conflictivo es dilucidar cómo se hace uso de los derechos de imagen de esos menores, causando grandes conflictos entre progenitores. Incluso hay sentencias favorables para padres o madres que, tras una separación, se dan cuenta de alguna forma o cambian de opinión en torno al uso que se venía haciendo de los derechos de la imagen de sus hijos y entran en un conflicto con la otra parte para conseguir que no se pueda compartir la imagen de estos menores. Además, todo esto aún cobra una mayor relevancia si tenemos en cuenta que estudios como el de Céspedes Burón nos explica que, primero, debemos tener en cuenta todo este aspecto legal y debemos tener en cuenta mucho la seguridad informática de estos niños y que al final esto va a conllevar inevitablemente a una gran huella digital en torno a la imagen de estos menores. Y esto es muy relevante, pues se ha encontrado que en España el 23% de las
familias influencer, el 23% de estos bebés aparecían en redes incluso antes de nacer, con fotos de sus ecografías y compartiendo aspectos médicos durante el embarazo. Como venimos señalando, todas estas líneas de investigación que hemos encontrado nos marcan, primero, una situación de especial relevancia en torno a cómo considerar los derechos de estos menores y hasta qué punto se están protegiendo, y una necesidad por continuar explorando esta figura y por dilucidar la manera en la que proteger a estos menores.